El camino del reino. Chaclacayo, Lima, Perú, 29 de diciembre del 2021. Las lecturas de hoy están tomadas de la primera carta de Juan, capítulo 2, versículos del 2 al 17. El Salmo 96, entre paréntesis 95, versículos del 7 al 10. El Evangelio en Lucas 2, 36 al 40. El tema de hoy: al guardar la palabra, el amor de Dios llega en ti a su plenitud. Queridos amigos de la palabra de Dios, espero que estén disfrutando de un maravilloso y bendecido tiempo de Navidad. Como habrán notado, Ruyi y yo nos hemos tomado unas pequeñas vacaciones. Ruyi hace poco contrajo matrimonio, pero él ha seguido fiel preparando los videos con estas grabaciones para colgarlos en nuestro canal de YouTube. Y yo también he estado de vacaciones, pero hoy retornamos para servirlos con la palabra de Dios. Aprovecho también para felicitar a Ruyi por su matrimonio civil. El religioso se realizará el año que viene. Y sí, también quiero confesarles que no ha sido fácil pasar mi primera Navidad sin Tom. Nuestro aniversario hubiese sido el 24 de diciembre a las 7 de la noche. Hubiésemos cumplido 34 años de casados. Pasar Navidad sin Tom ha sido un poco difícil, pero aquí estoy para servir al Señor. ¿Sabían que en febrero de 1996 fue Tom el que me dijo que yo debía enseñar la Biblia? El Señor dijo que sí, después de mucha oración y ayuno. Así es que continuemos. Hoy día la primera lectura de la primera carta de Juan está como dedicada para nosotros, los que buscamos guardar la palabra de Dios. Y si llegamos a hacerlo, el amor de Dios habrá llegado a nosotros a su plenitud. Fabuloso. El Evangelio nos enseña la obediencia de Mamá María. Y además, José, que la acompañó, pues los dos subieron a Jerusalén para cumplir la ley de Moisés, la ley de la purificación, quienes llevaron a Jesús para consagrarlo al Señor. En el templo encuentran a Simeón, quien había recibido un oráculo del Espíritu Santo que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor. Escuchemos la primera lectura de la primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, versículos del 3 al 11. Queridos hermanos, en esto sabemos que conocemos a Jesús, en que guardamos sus mandamientos. Quien dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en él. Pero quien guarda su palabra, verdaderamente el amor de Dios ha llegado en él a su plenitud. En esto conocemos que estamos en él. Quien dice que permanece en él debe vivir como vivió él. Queridos, no les escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que aprendieron desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que ustedes han escuchado, y sin embargo, les escribo un mandamiento nuevo, y esto es verdad, tanto en él como en ustedes. Pues las tinieblas se disipan y la luz verdadera brilla ya. Quien dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está aún en las tinieblas. Quien ama a su hermano
permanece en la luz y no tropieza. Pero quien aborrece a su hermano está en las tinieblas, camina en las tinieblas, no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El evangelista Juan nos presenta un fuerte contraste entre el conocer a Cristo es guardar sus mandamientos y el no conocerlo, o sea, el desobedecerlos, es no conocer a Cristo. Es más, quien dice conocer a Jesús y no los guarda es un mentiroso. Muy bien, entonces, ¿cuáles son los mandamientos de Jesús? A ver, en Juan 13, 34-35 dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. ¿Lo obedecemos? Y en Juan 16, 21 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Te das cuenta? Es así como el amor de Dios llega a nosotros, a ti y a mí, a su plenitud, porque guardamos la palabra, porque obedecemos la palabra y la palabra de Jesús. Bueno, ¿cómo es esto? El que tenga en su corazón los mandamientos de Jesús es quien lo ama. Comentando Juan 16, verso 21. ¿Cuál es la bendición? Que el Padre lo amará. ¿Y cuál es la consecuencia? Que Jesús se manifestará a él. ¿No te encantaría que Jesús se manifestase a ti, que te hablase al oído, que te acompañara, que te amara, que tuviese intimidad contigo? Bueno, pues continúa estudiando y meditando su palabra. Los otros mandamientos de Jesús creo que son estos. En Marcos 12, 29, 31, Jesús le respondió al maestro de la ley: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios es el Señor y es uno. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Resumiendo, amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Lo puedes ver en Deuteronomio 6:5 y Levíticos 19:18. ¿Se dan cuenta? El mandato es amarnos como Jesús nos amó, es decir, hasta el extremo. Y amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a uno mismo. Si guardamos su palabra de amarnos los unos a los otros de esta manera, el amor de Dios habrá llegado a su plenitud en nosotros. Porque si decimos que permanecemos en Él, debemos vivir como vivió Jesús, amando hasta el extremo. El nuevo mandamiento de Jesús se basa en el mandamiento antiguo del Deuteronomio 6:5 y Levítico 19:18. Juan presenta luego el contraste entre la luz y las tinieblas. En la literatura antigua es común que las tinieblas sirvan de trasfondo a los relatos cosmogónicos
cosmogónicos y están encarnados en mitos referentes al caos primitivo y al mundo misterioso de los muertos. Job 10:21, 17:13, Mateo 8:12, 22:13 y 25:30. Juan agrega que quien aborrece a su hermano está aún en las tinieblas, camina en las tinieblas, no sabe a dónde va porque las tinieblas han cegado sus ojos. Yo entiendo que es vivir como estar muerto en vida. Pero el que ama a su hermano, haya hecho lo que haya hecho contra ti, permanece en la luz y no tropieza. Conclusión: pidamos que el Espíritu Santo derrame el amor de Dios en nuestros corazones en este tiempo de Navidad en el que celebramos el nacimiento del amor en Belén. Romanos 5:5. Oremos con el Salmo responsorial 96, entre paréntesis 95, y respondemos: alégrese el cielo, goce la tierra. Canten al Señor un cántico nuevo. Cante al Señor toda la tierra. Canten al Señor, bendigan su nombre. Respondemos: alégrese el cielo, goce la tierra. Proclamen día tras día su victoria. Cuenten a los pueblos su gloria, sus maravillas a todas las naciones. Respondemos: alégrese el cielo, goce la tierra. El Señor ha hecho el cielo, honor y majestad lo preceden, fuerza y esplendor están en su templo. Respondemos: alégrese el cielo, goce la tierra. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículos del 22 al 35. Respondemos: gloria a ti, Señor. Cuando llegó el tiempo de la purificación, según la ley de Moisés, los padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor. Todo primogénito varón será consagrado al Señor, y para ofrecer en sacrificio, como dice la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 pichones. Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso que aguardaba el consuelo de Israel, y el Espíritu Santo moraba en él. Había recibido un oráculo del Espíritu Santo que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor. Impulsado por el Espíritu fue al templo. Cuando entraban con el niño Jesús sus padres para cumplir con él lo previsto por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban admirados por lo que se decía del niño. Simeón los bendijo, diciendo a María su madre: mira, este niño está puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten. Será como un signo de contradicción, y a ti una espada te traspasará el alma. Así quedarán al descubierto las intenciones de muchos corazones. Palabra del Señor. Respondemos: gloria a ti, Señor Jesús. Normalmente la fiesta de la purificación se celebra el 2 de febrero, por lo menos aquí en el Perú. Pero hoy la liturgia de la palabra nos
la trae en el tiempo de Navidad. Esta ley para los nacidos varones que menciona Lucas se encuentra en el libro de Levítico, capítulo 12, versículos del 1 al 4. Ojo, a partir del verso 5 de ese capítulo 12 de Levítico, continúa para los nacidos, las nacidas mujercitas. El mandato se debía cumplir a los 40 días después del parto. Con esta prescripción se quería recordar la responsabilidad de la mujer de traer un pecador al mundo. Reminiscencias del libro del Génesis 3, donde fue a través de una mujer donde ingresó el pecado original en la humanidad por la desobediencia de Eva. ¿Qué aprendemos hoy? Pues a obedecer los mandatos de Dios y de Jesús y los de nuestra iglesia. Mamá María podría haber replicado al Señor o decir a los maestros de la ley o a las escribas, a los fariseos: yo no voy a ir a presentar a mi hijo allá en Jerusalén para este rito de la purificación. ¿Por qué? Si mi hijo es hijo de Dios, ¿por qué tengo que ir hasta el templo de Jerusalén para consagrarlo si ya está consagrado a Dios? Es su hijo. Pues mira, ellos lo hicieron. José y María cumplieron, obedecieron los mandatos de Dios porque los guardaban en su corazón. Pero ahora se ha puesto de moda entre los padres jóvenes del nuevo milenio lo siguiente. Así dicen, yo dejo que mi hija o mi hijo escoge el género que desee y la fe la tendrá que elegir cuando sea mayor. Nosotros no vamos a decirle qué hacer o qué escoger. ¿Se dan cuenta? Miren, eso ni lo hacemos con nuestras mascotas, ¿verdad? ¿O dejan a sus mascotas hacer lo que quieren cuando recién entran a su hogar? No, les enseñamos que no deben de hacerse la pila en la casa, les enseñamos a salir a determinadas horas para ir al parque o al jardín. Tienen sus sí, sí y no, no. Bueno, ¿cuánto nos falta aprender del libro de los Proverbios y el libro de la sabiduría para saber educar a nuestros hijos en el temor de Dios desde que nacen? ¿Verdad? El Evangelio continúa con la bendición de Simeón. Uno nunca sabe cuánta bendición nos puede traer el saber obedecer los mandatos de Dios. ¿O no fue una bendición para María saber de antemano que sufriría mucho a causa de la suerte de su hijo? Lucas 2, 33 al 35. Simeón fue un judío recto y piadoso a quien el Espíritu Santo reveló que no moriría antes de haber visto el cumplimiento de las promesas mesiánicas. E inspirado por el Espíritu Santo fue al templo y llegando, reconoció al bebé Jesús como al Mesías prometido. Y entonces dijo: ya puedo morir en paz. Pues quiero recordarles que cuando nosotros vamos al templo, podemos encontrar a Jesús vivo en el sagrario y podemos conversar en intimidad con Él. Así sea. Blanca Foster, Ministerio Yo Amo la Biblia.